El Toyota 2000 GT llevaba el emblema de Toyota, el Ford Taurus SHO parecía un sedán familiar americano, el Volvo XC90 V8 era vendido como una camioneta sueca y el Lexus LFA terminó convertido en uno de los superdeportivos japoneses más admirados de la historia. A simple vista no tienen casi nada en común, pero todos esconden el mismo nombre. Yamaha. No estamos hablando de una pequeña consultoría que revisaba los motores al final del proyecto. Yamaha ayudó a desarrollar, fabricar, planificar y producir coches para el público. Para 2014, la empresa ya había producido 3 millones de motores para automóviles, aunque casi ninguno de esos coches llevaba los 3 diapasones en la parrilla. Esa es la contradicción de esta historia. Yamaha demostró durante décadas que podía diseñar motores, fabricar coches completos e incluso desarrollar su propio superdeportivo, pero su mayor influencia llegó cuando dejó que otras marcas pusieran el nombre en la carrocería. Si este tipo de historias te mueve, deja tu like, suscríbete al canal y utiliza la función Hype de YouTube si la tienes disponible, porque nos ayuda muchísimo a seguir contando las historias del automóvil. Hoy vamos a entender cómo una compañía nacida del mundo de los instrumentos y las motocicletas terminó trabajando para Toyota, Ford y Volvo, porque su intento de fabricar un superdeportivo propio nunca llegó a las calles y cómo esa derrota ayudó a convertirla en uno de los socios técnicos más importantes de la industria. Además, seguimos. Antes de hablar de coches hay que aclarar algo que suele mezclarse. Yamaha Corporation, la empresa de instrumentos musicales, y Yamaha Motor no son exactamente la misma compañía. Comparten origen, nombre y el símbolo de los 3 diapasones, pero Yamaha Motor se separó como empresa independiente en 1955 para concentrarse en motocicletas y otros vehículos. En las motocicletas, Yamaha aprendió muy rápido que no bastaba con construir un motor resistente. También tenía que responder bien, girar alto, respirar con libertad y entregar potencia sin destruirse. Esa experiencia sería muy valiosa cuando la industria japonesa empezó a buscar algo más ambicioso que coches económicos. A comienzos de los años 60, Japón ya era capaz de fabricar automóviles confiables, pero todavía no tenía la reputación internacional de Alemania, Italia o Gran Bretaña. Un sedán japonés podía convencer por precio o durabilidad, pero pocos compradores europeos imaginaban a Japón construyendo un gran turismo capaz de enfrentarse a un Jaguar o un Porsche. Yamaha también quería entrar al mundo de las 4 ruedas. Había trabajado en un proyecto de gran turismo con Nissan, pero aquella colaboración fue abandonada antes de llegar a producción. Durante años se repitió que Nissan traicionó a Yamaha y que los planos rechazados se convirtieron directamente en el Datsun 240Z. La historia real es menos perfecta. Yamaha sí había desarrollado un proyecto con Nissan, pero no existe una línea simple que permita decir que Toyota recibió un Nissan cancelado y solamente cambió el emblema. Toyota ya estaba pensando en su propio gran turismo. La empresa entendía que fabricar buenos sedanes no era suficiente para cambiar su imagen fuera de Japón. Necesitaba un coche que funcionara como demostración tecnológica, algo que obligara al mundo a mirar a Toyota de otra manera. Yamaha tenía experiencia con motocicletas, prototipos y motores de alto rendimiento. Toyota tenía la estructura de un gran fabricante y una idea clara de lo que quería representar. La oportunidad apareció cuando ambas empresas se encontraron. A finales de 1964 comenzó el trabajo conjunto que terminaría creando el Toyota 2000 GT. Toyota no compró un coche terminado ni desapareció del proceso. Personal de la marca trabajó dentro de Yamaha junto con sus ingenieros y el proyecto avanzó con una velocidad poco común para la industria. El primer prototipo quedó listo en 1965 y ese mismo año el coche apareció frente al público en el Salón de Tokio. El reparto de trabajo explica por qué el 2000 GT no debe contarse como un Yamaha secreto ni como un Toyota construido sin ayuda. Toyota dirigió el proyecto, definió el producto y puso su experiencia automotriz. Yamaha colaboró en el desarrollo, transformó componentes fundamentales y se encargó de fabricar el coche en su planta. El motor partía de la familia M que Toyota utilizaba en el Crown, pero Yamaha ayudó a convertir aquel 6 cilindros tranquilo en un motor de doble árbol de levas, alimentado por 3 carburadores y capaz de entregar 150 caballos. La cifra no parece impresionante en 2026, pero en los años 60 muchos coches japoneses normales apenas se acercaban a una tercera parte de esa potencia. El resto del vehículo tampoco era un sedán disfrazado. Tenía suspensión independiente, frenos de disco en las 4 ruedas y una carrocería muy baja. Antes de llegar a las agencias fue sometido a pruebas de velocidad y resistencia que reforzaron la nueva imagen del automóvil japonés. También apareció en You Only Live Twice. Para la película de James Bond se prepararon 2 unidades abiertas porque el techo del coupé complicaba las grabaciones y la visibilidad de los actores. Técnicamente Bond ni siquiera conducía el coche en la historia, pero la aparición fue suficiente para mostrar el 2000 GT ante millones de personas que nunca habían imaginado algo así saliendo de Japón.
La producción comenzó en 1967 y terminó en 1970. Se fabricaron apenas 337 unidades de calle, casi todas de manera artesanal, con meses en los que Yamaha construía menos de 10 coches. El interior utilizaba piezas de madera trabajadas por Yamaha, un detalle que conectaba de manera casi perfecta la precisión de sus vehículos con la tradición de la empresa de instrumentos. El 2000 GT no vendió grandes volúmenes y tampoco estaba pensado para hacerlo. Su misión era demostrar capacidad. Toyota consiguió el coche que necesitaba para cambiar su imagen y Yamaha descubrió que podía participar en un automóvil completo al nivel de los mejores fabricantes. Pero el resultado más importante no estaba en las ventas. Aquel proyecto creó dentro de Yamaha la estructura necesaria para seguir desarrollando y fabricando motores para otras marcas. El 2000 GT no fue solamente el primer gran capítulo automotriz de Yamaha. Fue el momento en el que la empresa encontró un negocio que terminaría siendo mucho más grande que un solo superdeportivo. Después del 2000 GT, la relación con Toyota no se terminó. Se convirtió en una colaboración que atravesó décadas. Yamaha participó en el desarrollo y la producción de motores de alto rendimiento, sistemas de admisión y distintos componentes. Algunos proyectos llevaban marcas de fundición o pequeñas inscripciones que los aficionados aprendieron a buscar, pero el comprador común seguía viendo solamente un Toyota o un Lexus. Ahí nació la fama de Yamaha como especialista en motores capaces de respirar bien a altas revoluciones. La frase suena misteriosa, pero la idea es sencilla. Un motor necesita introducir aire, mezclarlo con combustible, quemarlo y expulsar los gases. Cuando aumenta el régimen, todo debe ocurrir más rápido. Si los conductos, las válvulas o la cámara no trabajan bien, la potencia deja de crecer y el motor empieza a sentirse asfixiado. Las motocicletas habían obligado a Yamaha a estudiar ese problema durante años. Un motor pequeño necesita aprovechar cada centímetro cúbico, y la manera más directa de conseguir potencia es permitir que gire rápido sin perder control. Esa experiencia podía trasladarse a los coches, pero no significaba que Yamaha fuera el único cerebro mientras Toyota simplemente pagaba la cuenta. Los proyectos eran colaboraciones. Toyota aportaba objetivos, arquitectura, pruebas, fabricación y conocimiento de uso diario. Yamaha contribuía con desarrollo de alto rendimiento, fundición, respiración y producción especializada. El resultado no pertenecía completamente a una sola empresa. Toyota no llamaba a Yamaha por incapacidad. La llamaba porque un gran fabricante no necesita hacerlo todo solo cuando tiene un socio especializado. Yamaha tampoco trabajaba solamente para conseguir publicidad. En 2014 anunció que su producción acumulada había alcanzado 3 millones de motores para automóviles. La mayoría terminó bajo cofres con otros nombres. Esa cifra resume mejor su éxito que cualquier leyenda sobre un ingeniero secreto. Yamaha había construido una industria enorme sin necesitar una red de agencias ni una gama completa de coches propios. El siguiente paso iba a demostrar que ese modelo podía funcionar incluso fuera de Japón. A mediados de los años 80, Ford necesitaba un motor especial para un proyecto de alto rendimiento basado en el Taurus. El Taurus normal era uno de los sedanes más importantes de la compañía, moderno y aerodinámico, pero no había sido creado para pelear contra deportivos europeos. La historia popular dice que Ford entregó un motor Vulcan aburrido, y Yamaha se burló de él, tiró las culatas a la basura y después construyó algo tan poderoso que destruyó todas las transmisiones automáticas americanas. Es una historia perfecta para Internet, pero no describe bien el proyecto. Ford y Yamaha firmaron un contrato para desarrollar, producir y suministrar un V6 compacto de alto rendimiento. Yamaha no se limitó a modificar un motor terminado al final del proceso. La propia empresa describe que estuvo encargada de la planeación, el desarrollo y la fabricación del conjunto que terminaría bajo el cofre del Taurus SHO. El resultado fue un V6 de 3 litros con doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro y 220 caballos. Su pieza más visible era el múltiple de admisión, una red de tubos curvos que parecía construida para una máquina industrial. Aquella forma no era decoración. El sistema utilizaba recorridos diferentes para ayudar al motor a funcionar con suavidad a bajas revoluciones y respirar mejor cuando el conductor aceleraba. El Taurus SHO no necesitaba parecer agresivo. Por fuera seguía siendo un sedán grande con espacio para la familia. La sorpresa estaba cuando el motor subía de vueltas y seguía empujando cerca de las 7000 revoluciones, algo poco común en un coche americano de ese tamaño y precio. El primer SHO se vendió únicamente con transmisión manual, pero no porque el V6 hubiera convertido todas las cajas automáticas de Ford en pedazos de metal. A partir de 1993 apareció una versión de 3.2 litros acompañada por una automática. La realidad es menos dramática, pero más interesante. Ford y Yamaha construyeron un sedán que ofrecía un carácter completamente diferente sin dejar de ser un Taurus.
La prensa entendió el truco. El SHO podía transportar pasajeros y equipaje durante la semana, pero su motor tenía una respuesta que normalmente se asociaba con coches mucho más exóticos. Ford tampoco escondió la participación japonesa. El nombre Yamaha se convirtió en parte del atractivo porque demostraba que el Taurus no llevaba una simple preparación de agencia. El éxito del SHO confirmó algo importante. Yamaha podía entrar en una empresa extranjera, entender un producto completamente diferente a una motocicleta o un Toyota y desarrollar un motor que cambiara la personalidad de todo el coche. Pero mientras ese negocio crecía, dentro de Yamaha seguía viva una pregunta incómoda. Si podían construir motores para los demás, ¿por qué no fabricar el coche completo con su propio nombre? A finales de los años 80, Yamaha entró en la Fórmula 1 como proveedor de motores. Los resultados deportivos no fueron tan grandes como la empresa esperaba. Pero la experiencia produjo una enorme cantidad de conocimiento y dejó una máquina que parecía capaz de resolver la vieja ambición automotriz de la marca. En 1992 apareció el OX 99-11. No era un Toyota con piezas Yamaha ni un Volvo con un motor suministrado desde Japón. Era un superdeportivo que llevaba el nombre Yamaha y utilizaba una versión adaptada del V12 que la empresa había desarrollado para la Fórmula 1. Tenía una estructura de fibra de carbono, carrocería ligera y una configuración extraña con el conductor al centro y el pasajero sentado detrás. El motor de 3.5 litros podía girar a un régimen que parecía absurdo para un coche de calle. El OX 99-11 pesaba alrededor de 1 tonelada y resumía casi todo lo que Yamaha había aprendido en motores, competición y materiales. En teoría, era el momento perfecto. Después de pasar décadas construyendo la parte invisible de otros automóviles, Yamaha finalmente tendría un superdeportivo propio. En la práctica, el proyecto llegó cuando la economía japonesa entraba en una etapa mucho más difícil. El desarrollo sufrió cambios, el precio previsto era enorme y el mercado para una máquina tan extrema se estaba reduciendo. Solamente se construyeron prototipos. El OX 99-11 no fue cancelado porque Yamaha descubriera que era imposible fabricar un coche. El prototipo existe precisamente porque podía hacerlo. El problema era convertir aquella demostración técnica en un producto comercial, homologarlo, producirlo, venderlo y mantenerlo sin una estructura automotriz comparable con la de Toyota, Ford o Volvo. Ese fracaso responde una parte importante de nuestra pregunta central. Fabricar un gran motor y sostener un automóvil completo son negocios diferentes. El coche necesita homologación, red comercial, garantía, piezas y soporte durante años, con un riesgo mucho mayor para una empresa sin una gama automotriz propia. Como proveedor, la situación era diferente. Podía concentrarse en aquello que dominaba, recibir un objetivo claro de otro fabricante, desarrollar la pieza y producirla sin cargar sola con todo el riesgo del vehículo. Después del OX 99-11, Yamaha continuó presentando conceptos y explorando ideas de movilidad, pero nunca convirtió su nombre en una marca de automóviles de producción. El coche propio desapareció. El negocio de construir motores para los demás siguió creciendo. A comienzos de los años 2000 llegó un problema completamente distinto. Volvo quería ofrecer un motor V8 en el XC90, su gran SUV, pero el vehículo utilizaba una disposición transversal. Eso obligaba a crear un conjunto compacto que cupiera en un espacio pensado originalmente para motores más estrechos. Volvo y Yamaha desarrollaron juntos un V8 de 4.4 litros. La producción comenzó para el XC90 y después el mismo motor llegó al sedán S80. Entregaba alrededor de 315 caballos y permitía a Volvo competir en un mercado donde muchos compradores de vehículos de lujo esperaban encontrar 8 cilindros. No era simplemente un motor Yamaha escondido dentro de una carrocería sueca. Fue un desarrollo conjunto diseñado alrededor de las necesidades de Volvo y producido por Yamaha en Japón. El mérito no estaba en romper las reglas de la física, sino en resolver un problema de empaque, refinamiento y potencia dentro de una plataforma existente. La historia se volvió más curiosa años después. El fabricante británico Noble buscaba un motor para el M600, un superdeportivo ligero y mucho más extremo. Tomó como base aquella familia V8 utilizada por Volvo, modificó profundamente el conjunto y añadió 2 turbocompresores. El resultado llegó a unos 650 caballos. Eso no significa que una madre pudiera llevar su XC90 a un taller, instalar 2 turbos y salir con un M600. El motor del Noble recibió preparación, alimentación, electrónica y componentes adaptados para un uso completamente diferente. Pero el salto demuestra la flexibilidad de la arquitectura. El mismo origen podía mover una camioneta familiar sueca, un sedán de lujo y después servir como punto de partida para un superdeportivo británico. Yamaha no había diseñado el V8 originalmente para perseguir Ferraris. Lo había creado para resolver el problema concreto de Volvo.
La segunda vida apareció porque la base permitía llevar el concepto mucho más lejos. Para entonces, la empresa ya había trabajado con Japón, Estados Unidos y Europa. Había construido un Gran Turismo, un sedán deportivo, un V8 familiar y un prototipo con motor de Fórmula 1. Solo faltaba el proyecto que uniría todas esas identidades. Un motor de altas revoluciones, un superdeportivo japonés y, por primera vez, la participación directa de los especialistas en sonido de la otra Yamaha. El desarrollo del Lexus LFA comenzó alrededor del año 2000 y duró casi una década. No nació de una decisión instantánea de Akio Toyoda ni de una orden para construir un coche sin límites. Fue un proyecto largo que cambió de materiales, atravesó varias etapas y obligó a Toyota y Lexus a aprender procesos completamente nuevos. El corazón sería un V10 atmosférico de 4.8 litros desarrollado con la participación de Yamaha Motor. Entregaba 560 caballos, podía superar las 8000 revoluciones y combinaba una respuesta inmediata con un tamaño sorprendentemente compacto. Una vez más, decir que Yamaha creó el motor sola y Toyota únicamente colocó la carrocería sería falso. Yamaha Motor lo co-desarrolló dentro de un proyecto dirigido por Toyota. Lexus definió el coche, sus objetivos y la manera en la que todo debía funcionar como conjunto. La colaboración era justamente la continuación de una relación que había comenzado con el 2000 GT. La fabricación muestra hasta qué punto llegaba el cuidado. Solamente se producirían 500 LFA y Yamaha organizó una célula para montar un motor por día. Cada unidad llevaba una placa con el nombre del especialista responsable de ensamblarla. No era producción masiva disfrazada de artesanía. El volumen era realmente pequeño y el proceso necesitaba un control que no tenía sentido en un automóvil normal. Pero el detalle que terminó dominando la conversación no fue la potencia. Fue el sonido. Aquí entraron Yamaha Motor y Yamaha Corporation, las dos empresas que compartían nombre y raíces, pero que desde 1955 seguían caminos separados. Los especialistas en acústica no llegaron para colocar una bocina que imitara un motor. Trabajaron sobre el sonido real de la admisión. El tanque de aire fue diseñado para vibrar de una manera controlada. Su espesor, refuerzos y forma ayudaban a construir determinadas frecuencias conforme subían las revoluciones. Después, un conjunto de conductos llevaba parte de aquel sonido hacia el interior para que el conductor pudiera escuchar el motor con claridad sin convertir la cabina en una caja de ruido insoportable. También desarrollaron herramientas para modificar y evaluar el sonido mientras el coche estaba en movimiento. No querían una nota espectacular solamente cuando el LFA aceleraba detenido dentro de un laboratorio. Necesitaban que el conductor sintiera cómo cambiaba la voz del motor al pisar el acelerador, soltarlo o subir de marcha. Por eso el LFA no suena bien por accidente ni porque un escape ruidoso esconda un motor normal. Su admisión, sus conductos y la propia cabina fueron tratados como partes de un instrumento. La frase, rugido de un ángel, se volvió famosa y Yamaha Motor incluso la utiliza para describir la reputación del coche. No existe una votación universal capaz de demostrar que es el mejor sonido de la historia, pero tampoco hace falta inventarla. El LFA se convirtió en referencia porque logró algo muy difícil, su sonido no parecía separado del funcionamiento mecánico. Cada cambio de tono informaba al conductor que el V10 estaba acercándose a una zona diferente del régimen. El pago de toda esta historia estaba ahí. En 1967, Yamaha había ayudado a Toyota a construir el 2000 GT, un coche creado para demostrar que Japón podía enfrentarse a Europa. Más de 40 años después, las mismas dos empresas volvieron a encontrarse en un superdeportivo, pero ahora Yamaha no solo ayudaba a desarrollar y producir el motor. También utilizaba la experiencia acústica de la compañía hermana para convertirlo en una voz reconocible. El 2000 GT había iniciado el negocio automotriz de Yamaha. El LFA demostró hasta dónde podía llegar. Yamaha no es un escritor fantasma en el sentido de que las marcas escondieran su participación. Toyota, Ford, Volvo y Lexus reconocieron la colaboración y en algunos casos utilizaron el nombre Yamaha como parte del prestigio del producto. Lo que ocurre es más simple. La historia del automóvil suele recordar el emblema colocado en la parrilla, no la lista de empresas que ayudaron a desarrollar lo que está debajo del cofre. Su verdadero talento no fue poner magia en motores aburridos después de recibir una llamada desesperada. Fue adaptarse al objetivo de cada fabricante. Yamaha no entregó la misma solución 4 veces. Entregó 4 motores con personalidades completamente diferentes. Al permanecer como desarrollador y fabricante, Yamaha consiguió trabajar dentro de automóviles baratos, sedanes familiares, camionetas de lujo y superdeportivos. La paradoja es que el fracaso de su coche propio no hizo a Yamaha menos importante dentro del automóvil. La hizo más libre. Por eso el legado de Yamaha no puede resumirse diciendo que construyó motores secretos para marcas que no sabían hacerlos.
Eso reduce una colaboración industrial enorme a una teoría de Internet. Casi nunca puso su nombre en la parrilla, no lo necesitó. Y ahora te dejo una pregunta que divide completamente esta historia. ¿Y Amarra habría construido una leyenda todavía mayor, o precisamente renunciar a su propio coche fue lo que le permitió influir en muchas más máquinas? Déjalo en los comentarios. Si olvidé algún dato importante, también escríbelo ahí. Nos vemos en el próximo video.